Buen día, soy Saray Gutiérrez de Fonseca y a través del siguiente video voy a destacar el momento número 1 de mi trabajo doctoral, titulado Aproximación teórico-interpretativa para la integración de las personas con discapacidad, una visión desde la educación universitaria adventista. El ser humano a lo largo de su vida genera criterios de aprendizaje a través de la interacción social, donde genera la adquisición de habilidades y destrezas, pero también conocimiento, que a lo largo de su vida genera la transformación y cambio de perspectiva, percepciones y el sentido atribuido que le propicia a través de cada uno de los factores que lo rodea. Por lo tanto, estas percepciones y desarrollo experiencial, como destaca Vygotsky, se convierte en el nivel de estima que le propicia a cada persona a los aspectos cotidianos de su socialización. Por lo tanto, he de resaltar que no todas las personas generan un proceso similar de adaptación, adquisición de conocimiento en cuanto a las habilidades y destrezas, destacando ello lo que es la discapacidad, que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, es un conjunto de deficiencias, sea de naturaleza física, intelectual, mental o sensorial, que genera una barrera o limitación para las personas en el desarrollo operativo de sus capacidades, habilidades, destrezas, derechos. Por lo tanto, es un factor a considerar que está presente en cada una de las sociedades, por lo cual se generan lineamientos para facilitar y beneficiar a estas personas en el desarrollo de sus capacidades. No obstante, la realidad no es del todo así como se estila, por lo cual se generan juicios valorativos en torno a la integración y continuidad de las personas con discapacidad, específicamente uno de sus derechos, que es la integración a la educación. Si bien es cierto, aquí en Venezuela la educación de las personas con discapacidad tiene mayor incidencia en el ámbito de la primaria, no obstante, tanto en la secundaria y significativamente en el nivel universitario, no se perfila mucho que las personas con discapacidad lleguen a la continuidad de su proceso académico y profesional. Por lo tanto, es esencial establecer un fortalecimiento praxeológico en la integración educativa de las personas con discapacidad, por lo cual el escenario de esta investigación se estilará a través del Instituto Universitario Adventista de Venezuela, en el cual yo como profesora con discapacidad auditiva, conociendo aquí a los estudiantes, tenemos actualmente 2 de ellos que presentan discapacidad motora, en las cuales por medio de la integración o diálogo informal, ellos expresan lo difícil que es como personas con discapacidad generar la continuidad de su proceso académico, puesto que no se ha abordado de manera social, procedimental, incluso jurídica del todo, la integración de las personas con discapacidad en la educación universitaria adventista. Frente a este planteamiento se generan las siguientes preguntas. ¿Cuáles serán los aspectos para la integración de las personas con discapacidad en la educación universitaria adventista? ¿Cuál es la estructura ontológica para la integración de las personas con discapacidad en la educación universitaria? ¿Qué postulados epistémicos constituyen el sustento de la postura de la integración de las personas con discapacidad y qué comprensión emergerá de la estructura praxeológica en la interpretación de las personas en cuanto a la integración con las personas con discapacidad en la educación universitaria adventista? Para dar respuesta a ello, se plantean los siguientes propósitos de la investigación. Primero, generar una aproximación teórico-interpretativa para la integración de las personas con discapacidad en la educación universitaria adventista. Segundo, identificar los aspectos epistémicos para la integración de las personas con discapacidad, al igual que interpretar los aspectos epistémicos. Y por último, develar la estructura teórico-integrativa de las personas con discapacidad en la educación universitaria adventista. Por lo tanto, la intencionalidad de esta investigación desde la postura pedagógica radica en los procesos encaminados al desarrollo pedagógico procedimental de la educación de las personas con discapacidad. Asimismo, la intencionalidad investigativa se sustenta por medio de la relevancia del desarrollo de estudio en cuanto a las directrices procedimentales y metodológicas que permitan la aproximación teórico-interpretativa de la realidad. Asimismo, la intencionalidad o justificación sociocultural
se sustenta por medio de la perspectiva axiológica de la inclusión de las personas con discapacidad en la educación universitaria, en este caso en el contexto de estudio que es el Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Por su parte, la justificación teórica se fortalece por medio de la construcción de un marco formativo referente a la inclusión de las personas con discapacidad en la educación universitaria, es decir, servirá a sustento de futuras investigaciones. Además, la justificación práctica radica en los procesos encaminados a la interpretación teórica de la realidad, que propician los lineamientos procesales para mejorar el contexto social en cuanto a la integración de las personas con discapacidad en el ámbito universitario. Y finalmente, la justificación metodológica, es decir, por medio de las líneas de investigación, se sustenta el presente estudio bajo los criterios de concesiones epistemológicas e interacción social. Este ha sido el primer momento de la presentación. Muchas gracias por su atención.